Ahora tenemos nuevamente la compañía del doctor José Joaquín Usechi. El tema que acompaña a la mesa de trabajo de Momento Empresarial es la solución de conflictos laborales. José Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexander. ¿Cuál es el primer paso para solucionar un conflicto entre un empleado y un empleador? Bueno, el diálogo primero que todo, la comunicación. Ustedes manejan, los administradores, efectivamente el tema, pero frente a los conflictos laborales que normalmente son de índole económico, tenemos que tener en cuenta que existen varias o dos alternativas que son muy viables para solucionar esos conflictos, ¿ya? Bueno, y lo primero es saber cuál es la causa del conflicto. Me imagino que deben haber unos soportes sobre un reclamo que le hace el empleador o sobre un reclamo que le hace el empleado. Correcto. Normalmente los conflictos, como le digo, tienen origen económico, por no pago de salarios, por no pago de prestaciones sociales, por diferencias en el pago de recargos, horas extras, y cuando el trabajador se le termina su contrato, normalmente genera un conflicto porque considera que ha sido despedido de forma injusta, el empleador lo considera lo contrario, y es allí donde hacia futuro se pueden ventilar conflictos por vía administrativa cuando se le cita a la oficina del trabajo respectiva, o por vía judicial cuando se somete todo el procedimiento, toda la discusión y el conflicto a la decisión de los jueces laborales. Un inicio del problema puede ser que las personas no tienen un contrato escrito de trabajo. No es problemático, porque es que la legislación laboral permite y le da toda validez a la relación verbal, porque el contrato puede ser verbal o escrito, precisamente de protección a los derechos de los trabajadores, que es la parte débil de esa relación, y se permite, allí no hay ningún tipo de formalidad en materia laboral y por lo tanto pues se le da plena validez a los convenios verbales, aunque no es lo conveniente precisamente por efectos probatorios. Pero la sugerencia es que siempre un empresario organizado pues no va a tener que acudir a contratación verbal porque él tiene la posibilidad de utilizar varios tipos de contratos. Allí en el tipo de contrato verbal pues se vuelve en el día del conflicto la palabra de una persona contra la de otra. Claro, perfecto. Entonces por eso nosotros entramos a proponer siempre la cultura de la conciliación. Incluso a veces la mediación, aunque la conciliación, la amigable composición son mecanismos alternativos para solucionar todo tipo de conflictos. Pero específicamente en materia laboral, pues si hay buenos mediadores que conozcan del tema, seguramente van a evitarle a ambas partes tener que someter sus conflictos a la vía judicial. Si no se puede mediar directamente, pues igual existe la posibilidad de que las partes transen sus diferencias. La transacción, ¿qué es? Es un contrato, es un acuerdo entre las dos partes, es un negocio donde la idea es que ninguno pierda. Se transa en materia laboral aquellos derechos que no se pueden renunciar, porque hay derechos que en laboral son irrenunciables. Yo no puedo transar, por ejemplo, el salario mínimo, no puedo transar el hecho de que o renunciar a la seguridad social, porque son derechos que son irrenunciables, como tampoco se puede renunciar a otros derechos en otras materias, como por ejemplo los alimentos. La ley no permite que usted renuncie. De resto, cuando son pretensiones de índole económico, pues efectivamente se puede transar, se puede negociar. Por ejemplo, si hay diferencias en cuanto al motivo del despido y la terminación, entonces hacemos un acuerdo económico, negociamos y lo plasmamos en un contrato, y de esa manera hemos solucionado el conflicto. Abogado José Joaquín Usechi, le voy a pedir el favor que nos devolvamos al tema donde el empleado no puede negociar, no puede transar algunas cosas, para que le quede claro. Primero, no se puede negociar el salario mínimo. Exacto. Las prestaciones sociales que por ley le corresponden, o sea, lo que la ley tiene establecido como unos mínimos irrenunciables, sobre eso no se puede negociar. Hay cosas que son innegociables. De resto, pues las otras pretensiones, de pronto hay diferencias en cuanto al monto, al pago de unas acreencias, de unas horas extras que de pronto no hay claridad, si se trabajaron, no se trabajaron, el motivo de un despido, que hay como la discusión, si fue justo, si fue injusto. En ese sentido, pues se puede negociar económicamente, se suscribe un contrato, y ese contrato tiene la ventaja de que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que en el evento en que una de las partes, o en el caso del trabajador, quiera hacerlo valer ante la justicia, seguramente el empleado le va a decir: no señor, ya sobre eso transamos. Eso ya es como una situación ya fallada, como si hubiera ventilado a un juez y ya hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de la transacción. Bueno, pero entonces allí lo mejor es que eso quede escrito. Es que la transacción sí debe ser por escrito.
la formalidad es esa, debe transar por escrito donde estén las condiciones, cuál es el conflicto, el acuerdo, lo que se debe, lo que se paga, cómo se paga, cuándo se paga, y de esa manera pues estamos solucionando un conflicto. Es mejor negociar, obviamente. Entonces, repasemos, el contrato laboral puede ser oral, puede ser verbal, pero la transacción definitivamente escribamos acá. Sí, claro, porque la transacción es un acuerdo y tiene que ser la prueba, porque más adelante, ¿cómo voy a argumentar que yo pagué o que el trabajador recibió determinada suma de dinero por un conflicto que se venía generando cuando no hay una prueba escrita? Cuando no hay soportes. Exacto. Y la otra modalidad en el evento en que no haya transacción o acuerdo, la transacción es un acuerdo privado. Aquí no se requiere intervenir, sino las dos partes. No se requiere el juez, el Ministerio del Trabajo, simplemente las partes se sientan y conversan, negocian amigablemente, y eso le abre las puertas a que las relaciones continúen pues intocables en este sentido hacia futuro, ¿no? Y la otra alternativa para solucionar conflictos es la conciliación, que ya es más institucional, más formal, que puede ser una conciliación que se puede adelantar ante la Oficina del Trabajo, el Ministerio de Protección Social, o ante el juez respectivo. A la fecha no estamos los conciliadores, en el caso mío que también soy conciliador, no estamos autorizados para conciliar en materia laboral, por fuera del Ministerio de la Protección Social o por fuera de los juzgados. Pues esperamos llegar a ese punto, ¿no? En la medida en que la ley ya le va dando esas posibilidades a otras entidades para que puedan contribuir a solucionar conflictos de manera rápida. Pero lo cierto es que las conciliaciones en materia laboral solo se adelantan ante el juez laboral o ante la oficina del trabajo correspondiente. Se puede conciliar y igualmente tiene los mismos efectos que una transacción y da por terminado el conflicto o el litigio. En cualquier momento se puede proponer, así haya comenzado el proceso, así esté ya en curso el proceso, las partes se pueden reunir y pueden conciliar las diferencias. Sí, eso ya anda en un juzgado, pero igual se puede devolver. Claro, en cualquier momento se puede hacer, que es lo aconsejable. Bueno, allí en lo aconsejable es que cuando eso pisa el juzgado, eso lleva un tiempo, duración larguísimo. Claro, lo que pasa es que someter las diferencias a un proceso laboral siempre implica tiempo, implica unos costos, tanto para el aparato judicial como para las partes, sobre todo el tiempo, y es una situación donde nadie va a ganar, no se sabe qué va a pasar. Ahí usted sabe que en materia jurídica, así usted tenga la razón, muchas veces no la puede demostrar, y así tenga el derecho, no da la prueba, y entonces ahí quedó su pretensión, después de 2 años, 3 años. En Cartago no tanto, porque pues es de los despachos que más agilidad tienen en resolver los conflictos, pero por el cúmulo de negocios y de procesos, pues seguramente las cosas se van a tratar un poco más. Es mejor no llegar allá. Exacto. Abogado José Joaquín Usechi, ¿dónde lo consiguen? Pues estamos acá en Cartago en la calle 13, número 343, en el segundo piso, enseguida la notaría primera. Exactamente. ¿Teléfonos? Y las consultas siempre con cita previa, pueden llamar al 210-5299, allí nos agendamos y con mucho gusto los podemos atender. 210-5299. José Joaquín, muchas gracias. Con mucho gusto, Alexander.